Cultura occidental después de la Segunda Guerra Mundial. La posguerra de la Segunda Guerra Mundial es el periodo de la historia que siguió al fin de ese conflicto bélico internacional. Estuvo definida por el declive de los imperios coloniales europeos y el surgimiento simultáneo de dos superpotencias, la Unión Soviética URSS y los Estados Unidos EU. Aliados durante la guerra, los EU y la URSS se convirtieron en competidores en el escenario mundial y se involucraron en la Guerra Fría, llamada así porque nunca dio lugar a una guerra abierta y declarada entre las dos potencias, sino que se caracterizó por el espionaje y la subversión política y guerras indirectas. Europa Occidental y Japón se reconstruyeron a través del Plan Marshall estadounidense, mientras que Europa Oriental cayeron bajo la esfera de influencia soviética y finalmente detrás de una cortina de hierro. Europa se dividió en un bloque occidental liderado por Estados Unidos y un bloque oriental liderado por los soviéticos. Más que cualquier otra cosa, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que marcó nuestro mundo. El fin de la guerra en Europa, conocido como el Día de la Victoria en Europa, no fue el último episodio de la contienda, aún faltaba la derrota de Japón. Sin embargo, fue un gran hito que marcó el paso hacia un nuevo orden mundial. Estados Unidos emergió como una gran potencia militar del conflicto, adelantando a Moscú en el desarrollo de armas nucleares. Desde ese momento se convirtió en el actor primario del poder estratégico global, pero la unión de las repúblicas socialistas soviéticas URSS se puso rápido al día y su decisión de retener el control en gran parte de Europa del Este frustró a aquellos que esperaban un nuevo orden con el menor confrontación. El poder de la URSS provocó la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y un vínculo militar diplomático entre EU y Europa Occidental. Se creó la idea de Occidente, una alianza de valores que no solo se basaba en las fronteras, sino que también en las ideas. La historiadora y periodista Anne Applebaum durante un seminario, pero no solo se trató de la creación de la OTAN, hubo una red completa de nuevas instituciones, tal y como explica el profesor de la Universidad de Exeter Michael Clark. Quedó muy poco de la estructura e instituciones internacionales de antes de la guerra. Hubo un consenso generalizado, más que después de la Primera Guerra Mundial, de que era necesario construir un orden global. Tras la destrucción, dijo Clark, la creación de la Organización de Naciones Unidas ONU fue un logro clave. También el sistema económico de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, agrega el experto. Casi todas las instituciones internacionales dependían de los intereses de EU y apoyaban su sistema. A partir de ese grupo de organizaciones denominadas por Occidente, un orden internacional muy distintivo evolucionó durante las décadas de crecimiento de los años 50 y 60. Características. El periodo de la posguerra se caracterizó por el espionaje y subversión política, caída de Europa Oriental bajo influencia soviética, la deficiencia de Europa y el auge estadounidense en la que a economía se refiere, la constitución de Estados Unidos como primera potencia mundial, la formación de las diferentes organizaciones internacionales tales como la ONU y la OTAN y por último, en este periodo transcurrió la Guerra Fría. Personajes destacados. Winston Churchill fue una de las figuras políticas más importantes del siglo XX, no solo en Gran Bretaña, sino en el mundo entero. Además de ser un estadista revelante, también fue una persona que pensó sobre su actividad y el tiempo histórico que le correspondió vivir. Escribió muchos libros sobre personajes y acontecimientos. Desarrolló un pensamiento político propio, si bien no original, basado en las ideas de la democracia política y la economía libre. Hace 75 años, el 5 de marzo del 46, pronunció uno de los discursos más importantes de su vida política, cuando enunció el concepto de la cortina de hierro, discurso también conocido como los pilares de la paz. Jacob Malik
Fue embajador soviético en las Naciones Unidas desde 1948 hasta el 52 y desde el 68 hasta el 76. También fue viceministro de Relaciones Exteriores soviético entre el 46 y el 53, nuevamente desde el 60 hasta su fallecimiento en 1980. En el 49 participó en las negociaciones para finalizar el bloqueo de Berlín. Philip C. Yesov fue un diplomático académico y jurista estadounidense del siglo XX, notable por sus logros en el campo de derecho internacional. En el 49 participó en las negociaciones para finalizar el bloqueo de Berlín. Douglas MacArthur fue un militar estadounidense general de 5 estrellas del Ejército de los Estados Unidos y mariscal de campo del Ejército Filipino. Actuó como comandante supremo aliado en el Frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Es el militar más condecorado de la historia de los Estados Unidos de América. Aunque perdió las Filipinas durante las fases iniciales de la Segunda Guerra Mundial, lideraría con éxito la defensa de Australia y la reconquista de Nueva Guinea. Las Filipinas y el Borneo era el jefe previsto para dirigir la invasión de Japón en noviembre de 1945, por lo que cuando el país se rindió fue nombrado representante de los aliados en la ceremonia de rendición del 2 de septiembre. Supervisó la ocupación de Japón desde 1945 hasta el 51. Lideró la fuerza de las Naciones Unidas que defendieron Corea del Sur en el 50-51 contra el intento de Corea del Norte de unificar el país por la fuerza. Conclusión. Podemos concluir que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto que arrebató el liderazgo mundial a Europa y posicionó a Estados Unidos como primera potencia mundial. Puso fin a lo totalitarismo en Alemania. El fin de este gran enfrentamiento bélico lleva a la creación de instituciones de la guerra, ONU, FMI, etcétera, 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 y dio inicio al surgimiento de nuevos estados, nación y cambios territoriales, reducción o ampliación de las fronteras.